Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Iniciamos con Ñande Yarañe, nuestro programa en que presentamos la palabra de Dios, reflexionamos lo que el Señor nos quiere decir. Y desde esta reflexión, sobre todo, hacemos en esta interpretación, recibimos aquella gracia que el Señor nos quiere regalar para cada uno de nosotros. Fortalecernos espiritualmente y sobre todo hacer este camino como iglesia. Dentro de la iglesia se escribe la palabra de Dios, es decir, dentro de la comunidad. Eclesia significa reunión de personas. Cajal en hebreo significa justamente, de ahí viene el coelet, el predicador, el que está al frente de qué cosa, el que está al frente de las personas. La iglesia significa eso, significa la reunión de las personas donde reflexionamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que se va escribiendo posteriormente, porque primero nace la palabra hablada, primero nace el evangelio con la boca, con la proclamación, con el querigma. Un querigma, desde el Nuevo Testamento podemos decir, es el reino de Dios, es la presencia de Jesús, la kenosis, Dios mismo que se encarna, la presencia de Jesús. En el Antiguo Testamento, esta buena noticia es la misma cosa, es un Dios que acompaña, un Dios que lidera, un Dios que está siempre presente con su pueblo. Y entonces desde ahí también nosotros en nuestra reflexión tenemos que entenderlo desde un aspecto eclesial. Es lo que nosotros después le llamamos la tradición. ¿Qué es la tradición al final de cuentas? La tradición es el pensamiento de la iglesia que va leyendo sus propios escritos, porque esto lo escribió, ¿verdad?, dentro de un contexto eclesial, ante situaciones históricas bien claras, y a las que quiere dar respuesta, una respuesta para que exista una buena doctrina. Es decir, para que esa revelación de Dios se pueda entender con aquel fundamento desde la fuente, el fundamento, ¿verdad?, eclesial que nos da desde aquello que Jesús quiso transmitir como mensaje. Porque si no, nosotros podemos dar nuestro propio mensaje. Tomamos una palabrita y después nosotros decimos lo que nosotros queremos. Y no es así. Hay que mirar entonces siempre dentro de su contexto y sobre todo lo que verdaderamente quiso decir el autor sagrado de esa iglesia, de esa comunidad. Cómo lo va escribiendo y cómo lo va diciendo. Nosotros hemos reflexionado hasta ahora el capítulo 10, el capítulo 9, principalmente en estos días. Hoy quisiera subrayar un poquitito algo que ya hablamos, es el capítulo 10. Aquí nosotros hablamos de la repoblación de la tierra. Anteriormente dijimos cómo Noé, los hijos salen del arca, cuál es ahora la nueva perspectiva de este nuevo mundo que están haciendo. Y en el capítulo 10, sobre todo a través de los 3 hijos de Noé, ¿verdad?, se van a ir construyendo los pueblos. Y aquí entonces está el elemento principal. Mundo a través. Entonces insiste mucho, insiste. Es un mundo nuevo el que tiene que crearse. Es un mundo nuevo el que está comenzando. Por eso es también muy difícil definir, ¿verdad?, de establecer un criterio de todos los aspectos que están
involucrados en esta distribución de los pueblos, porque de cierta forma todos los nombres y todos los pueblos que van naciendo de la estirpe de cada uno de estos tres personajes, tanto de Canaán, de Jafet y de Sem, nos quieren decir simplemente que hay un grupo de parientes, porque todos somos parientes, eso es lo que te quiere dar a entender. Aquí no hay una supremacía de alguien que está por encima, ¿verdad? Entonces, estas genealogías se deben entonces rescatar dos elementos. Primero es ver el universalismo. Universalismo. ¿Qué significa el universalismo? El universalismo quiere decir que todos los pueblos, todas las naciones, todos los que están alrededor de en ese momento, que comparten prácticamente una misma cultura, son hermanos, o sea, todos entran dentro, es una cultura mesopotámica, es una cultura parecida, venimos de las mismas raíces en síntesis. Quiere demostrar este aspecto del universalismo, quiere mostrar este aspecto de las raíces que nos unen a nosotros, ¿verdad? O sea, desde dónde nos van uniendo. Y el segundo, el hecho que se describe, ¿verdad?, de la población de la tierra, a partir de esta misma familia se desarrollaron, ¿verdad?, todos los pueblos. Todos los pueblos se desarrollan, ¿verdad?, a partir de esta familia. Entonces el universalismo, el parentesco entre ellos, el parentesco. Y de aquí vendrá el otro, el segundo elemento que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuál será? Es que atribuye un origen humano, ¿verdad?, al surgimiento de cada pueblo, lo que por extensión se aplica también a Israel. Esto nos lleva, contrasta con la pretensión de algunos pueblos que eran muy poderosos, que eran mucho más fuertes, de hacer ¿qué cosa? Decir que ellos poseían el poder divino. Hay que ver. Vamos a ponernos bien aquí. Nosotros entendemos aquí, principalmente cuando leemos las genealogías, es una forma de decirle al pueblo, a la gente, atención, que todos descendemos de la misma raíz. Todos descendemos aquí en esta nueva creación de Noé. Entonces nosotros no podemos considerarnos por encima de alguien. No hay, en este sentido, no hay por qué oprimir. Algunos con esa pretensión de decir que nosotros somos de origen divino, hay problemas dentro del pueblo, dentro de la nación, dentro de la gente. ¿Y por qué? Y porque, claro, dice yo soy el hijo de, y por lo tanto ustedes me tienen que respetar porque ustedes no son de nuestra misma tribu, de nuestra misma familia. Ustedes no hay correlación entre nosotros. Sin embargo, el autor sagrado, pedagógicamente e inteligentemente, lo que hizo y lo que hace aquí el autor sagrado es, entre comillas le voy a decir, vendernos su producto, ¿verdad? Y decirnos, no, aquí no hay alguien que tiene el origen divino. Aquí no hay alguien que está por encima del otro pueblo. Todos provenimos ¿de dónde? En este caso, todos estamos proviniendo de Noé. En este caso, el repoblar la tierra, el recomenzar la tierra, va a ser con gente que tenemos las mismas raíces, que somos personas que trabajamos juntos porque nos conocemos, porque nos amamos y tenemos la misma raíz. Venimos del mismo tronco. Por lo tanto, nadie me puede decir yo vine de Marte o de Júpiter o no sé de dónde y por lo tanto yo vengo y te impongo cómo vos tenés que ser. Todos provenimos de esa misma raíz, desde esa misma humanidad, del humus. Todos provenimos de ahí. Bueno, y desde aquí entonces podemos entender también mucho mejor, ¿verdad?, que algunas personas utilizaban, o algunos pueblos, ¿verdad?, utilizaban esto de que yo soy de origen divino, yo soy más importante, hace que después tengamos dificultades. Pero en este caso no, porque te está previniendo. En este caso apunta principalmente a esta prevención.
Ahora, hay algunos elementos, ¿verdad?, consecuencia de hacer pesar este origen para oprimir a las naciones, ¿verdad? Estos representan la región norte y oeste de Israel, Turquía, Grecia y Chipre. Son todos los que vienen después como hijos justamente de Sem, Cam y Jafet. Comienza con Jafet, ahora en forma inversa decíamos, y todos los nombres, lo único que te está queriendo decir son las actuales naciones, los actuales pueblos, países, ahora actualmente donde está esa gente, ¿verdad? Después tenemos más adelante los hijos de Can, que representan las naciones del sur, tales como Egipto, Arabia y Etiopía. Representan la región del sur. Después, en el versículo 19 vamos a tener las naciones ubicadas al este de Israel, las religiones de las actuales Siria, Irak e Irán. Estos son los que encontramos desde el versículo 19 principalmente. Sus fronteras llegaron hasta Sidón, hasta Gaza, por el camino de Gerar, y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín. Estos fueron los hijos de Can, según sus claves y sus leyendas, con respectivos territorios y nacionalidades. Muy bien, volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Jazmín en el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor
María, estrella del mar, María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad. De Yara, Emillocuay, Emeore, Bembora y Cujabua, Chiquitunga del Paraguay. De Cocaé, Cuña Paraguay, Deña de Yara, Emillocuay, Emeore, Bembora y Cujabua, Chiquitunga del Paraguay. Chiquitunga del Paraguay. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo en nuestra reflexión que estamos haciendo como una síntesis final, ¿verdad? Antes de entrar en otro tema muy importante, que como concluye el Génesis del 1 al 11, que son los relatos primordiales, le llamamos nosotros, es decir, los relatos existenciales, los relatos que tocan el corazón. Peñane apetu ume, allá va. Llega hasta el fondo y nos está diciendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que corresponder a este mensaje o a este llamado que Dios nos hace. Volvemos entonces así a representar y a retomar un poquitito todos los elementos, ¿verdad?, que nos presenta esta narración. Estamos del 1 al 10 con los nombres y con los descendientes, con esta nueva repoblación. Estos fueron los descendientes de los hijos de Noé. Concluye, estamos en el versículo 32, según sus orígenes y nacionalidades. Es un elemento siempre de etiología, es un elemento de expresar y de decir, bueno, ¿por qué esta nación? ¿Por qué tal nación? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Quién es el Padre? ¿De dónde vienen estas naciones y estas poblaciones? Y entonces se van buscando y encontrando así de esta manera los orígenes de estos grupos humanos. Y concluye diciendo, a partir de ellos las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. De esta manera se expanden las naciones sobre la tierra después del diluvio. Bueno, con estos versículos nosotros concluimos entonces el capítulo 10 y continuamos siempre nuestra reflexión. Desde ahora, en este momento, queremos entrar en otro elemento fundamental de la Biblia, un capítulo que es hermoso, ¿verdad?, porque nos va transmitiendo algún elemento siempre también etiológico, pero también elementos desde un estudio de las ciencias básicas, de la ciencia elemental, ¿verdad?, como la historia, la arqueología, la lingüística, nos va a ayudar a nosotros a afrontar directamente este capítulo número 11. Estamos entonces en el último capítulo de lo que forma el folletito, un libreto pequeño sobre los relatos primordiales, los primeros relatos de, digamos así, existenciales, los primeros relatos sapienciales, que forma o que nos hace pensar por lo menos cómo va surgiendo el mundo, cómo surge el hombre, cómo surge el relacionamiento y sobre todo los problemas más importantes que después nosotros encontramos dentro de la Biblia. Leamos un poquitito entonces el capítulo 11, en la Torre de Babel. ¿Cómo se nos presenta esta narración de la Torre de Babel? Dice, toda la tierra hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron del oriente, encontraron una llanura en la región
de Sennaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. No dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres construían y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua, bajemos y una vez allí confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí en efecto el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Muy bien. Aquí encontramos el capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Con esta mitología, con esta narración, estamos concluyendo y estamos cerrando uno de los elementos, ¿verdad?, primordiales, esenciales, que nos muestra el proceso en que se encuentra el hombre, desde la creación del mundo, cómo el hombre va caminando, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus dificultades. Y aquí llegamos entonces al epílogo prácticamente, ¿verdad? O al broche de oro en esta relación, ¿verdad? Dios-hombre. Dice, con esto de la Torre de Babel, este primer versículo, toda la tierra hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. ¿Por qué insiste mucho aquí el autor sagrado en esto de que toda la tierra hablaba la misma lengua y empleaba las mismas palabras? Justamente porque es esto lo que ellos están deseando. Es esto los elementos imprescindibles para que una comunidad pueda funcionar. Estos son los elementos que en ese momento, recuérdenlo bien que ellos están volviendo de Babilonia, ellos se encuentran como presión y como dificultad de parte de las personas que ya han tomado el lugar que ellos habían dejado. Cuando ellos van al exilio, evidentemente que todos esos lugares, la tierra, el lugar queda libre, ¿verdad? Vienen otras personas después, de otros pueblos, que van invadiendo, van entrando, se van adueñando del lugar. Cuando vuelven los judíos, ya porque Ciro, con Persia, etcétera, les da esa posibilidad, vuelvan. Era otra política, ¿verdad?, la que tenía Ciro. Él no era aquella de tener esclavos, ¿verdad? También tenía algunos, pero no todos, ¿verdad?, de esta manera. Sino que lo único que a él le interesa, a Ciro, en ese momento, es que ellos se comporten bien, que paguen sus impuestos, pero tienen la posibilidad, ¿verdad? Es otro estilo de gobierno, es otro estilo de imperio. Nabucodonosor era más bien el de retener todo, ¿verdad? Asiria también, peor todavía, porque estos eran mucho más crueles. Sin embargo, Ciro es un personaje que habla más de una apertura. Incluso, es interesante porque en la palabra de Dios después, a Ciro, algunos de los escritos bíblicos lo considera prácticamente como el Mesías, el Mesías. Porque el Mesías significa el ungido, alguien que Dios lo unge, lo llama por vocación, lo unge y lo envía. ¿Para qué cosa? Y para que justamente haga lo que justamente nosotros estamos queriendo hacer, ¿verdad?, con la cuestión de la evangelización. Por lo tanto, de esta manera encontramos toda la tierra hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras.
el sentido positivo, el sentido de decir que la presencia de Dios, la respuesta a Dios, siempre nos lleva a algo positivo. Después continúa diciendo, y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Es el lugar, como te va diciendo, que la población después del 10 va creciendo, la población se va afianzando, la población que eran simples tribus, simples comarcas, entonces ahora está tomando cuerpo de pueblo. Se están uniendo y se está formando entonces un pueblo mucho más numeroso. Ahora los hombres emigran desde Oriente, encuentran esa llanura que se llama Senaar, y allí entonces ellos se establecen, porque ellos justamente desde ahí ahora van a comenzar a realizar aquello que se propone. Entonces, agradecemos en primer lugar a nuestros auspiciantes y a las personas también, porque aquí ustedes se pueden asociar a nuestro grupo Ñande Yara Ñe. Llamen ahí a ese número o pregunten cómo se hace para que ustedes puedan asociarse y entrar también dentro de nuestro grupo Ñande Yara Ñe, y así podamos trabajar juntos y hacer mucho bien a través de la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. El Papa Francisco se reunió con representantes de la Asociación de Familias que cumplía su 25 aniversario. La famiglia è un'avventura bella. E oggi con dolore lo dico, vediamo che tante volte si pensa di cominciare una famiglia, fare un matrimonio come fosse una lotteria. Andiamo, se va, va. Se non va, cancelliamo la cosa e incomincio un'altra volta. Questa superficialità del dono più grande che ha dato Dio all'umanità, la famiglia. Explicó que es posible estar enamorado durante todo el matrimonio porque el amor no es romance, sino algo mucho más profundo. No tiene nada que ver con el vestido o con el banquete, sino con vivir el sacramento cristiano a diario. Si parla di
di famiglie diversificate, diversi tipi di famiglie, ma la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola, è una sola. El Papa Francisco dio un par de consejos. Recomendó no irse nunca a dormir enfadados y usar siempre las palabras con permiso, lo siento y gracias durante todo el matrimonio. Dijo que hay diferentes aspectos de la sociedad que ponen en peligro a la familia hoy en día. Uno de ellos es la falta de dinero y de trabajo. Per guadagnare oggi si devono avere 2 lavori, perché la famiglia non è considerata. Anche hai parlato dei giovani che non possono sposarsi perché non c'è il lavoro. La famiglia è minacciata per la mancanza di lavoro. También fue contundente cuando habló sobre el aborto. Dijo que matar a niños con deformidades es una atrocidad y que es equiparable al nazismo. En el último siglo el mundo entero se escandalizó por lo que los nazis hicieron para preservar la pureza de su raza. Hoy nosotros hacemos lo mismo con el aborto, pero con guante blanco. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos en este capítulo 11 del Génesis, donde hablamos de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que esta narración mitológica quiere contarnos y a dónde quiere llegar con el mensaje que nos quiere transmitir? Son narraciones muy interesantes, narraciones que hablan de lo primordial del hombre, decíamos. Aquí nosotros muchas veces estamos mirando al aspecto, ¿verdad?, de la dispersión. Incluso la palabra como termina, Babel, que significa confusión, Babel, Babel, ¿verdad? Es una confusión de palabras de no entendimiento entre las personas. Si tenemos que mirar dentro de un contexto general, podemos decir que después de una ruptura en el capítulo 3 con Dios, tenemos una ruptura como consecuencia también en el capítulo 4 a nivel de los hermanos, o sea, el fratricidio, Caín y Abel. Y después que hemos concluido en estos días, ¿verdad?, ahora el diluvio universal como una ruptura también con la misma naturaleza. Es decir, cuando hay ruptura con Dios, después vienen las rupturas con los demás. Si no me interesa Dios, evidentemente que menos me va a interesar mi hermano y menos me va a interesar la naturaleza. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, hay un proceso con respecto a una indiferencia del hombre, de nosotros, con respecto a todo lo que es creado. Cuando hacemos esa ruptura, cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir aquí, con estas narraciones así tan sencillas, tan simples, pero tan profundas. Por eso decíamos que muchas veces las personas piensan que lo mítico, el lenguaje mítico, es como una cosa ya superada con la cuestión del cientificismo o de la observación de lo científico, y no es así. Non es. Porque lo científico jamás podrá darte una respuesta verdaderamente a elementos espirituales trascendentales que dan el sentido verdadero y profundo a la vida. Y entonces, o a nuestro relacionamiento. Estos son elementos no medibles. Estos son elementos que jamás vamos a poder misurar, o sea, meterlo dentro de una balanza, dentro de un metro. Sería imposible medirlos, ¿verdad? Es por eso que las narraciones, las fábulas, las mitologías nos están ayudando a una reflexión que nos lleva después ciertamente también a una reflexión filosófica, ¿verdad?, donde se usa la razón. Pero la razón es un primer elemento, es un primer paso, donde después solamente con el aspecto de la fe, si vamos a hablar del aspecto religioso, podremos tener respuestas a ciertos interrogantes de la vida. O también vamos a tener una respuesta, ¿verdad?, a estos interrogantes de la vida con expresiones, así como encontramos en narraciones mitológicas que te explican un sentido profundo, ¿verdad?, de lo luminoso
de lo maravilloso que es ese caminar del hombre, ese caminar de la vida en la que nos encontramos nosotros. Bueno, entonces vamos a ir mirando un poco punto por punto la Torre de Babel, lo que dice aquí en el capítulo 11. Toda la tierra hablaba una misma lengua, empleaba las mismas palabras. Empleaba las mismas palabras. Este relato, ¿verdad?, entre otras cosas, da cuenta del origen de las diversas lenguas, ¿verdad?, entre los pueblos. Es decir, como relato etiológico, quiere más o menos apuntar y decirnos cómo es que nosotros nos encontramos ante tantas lenguas, diferentes lenguas. ¿Cuál es el origen de las lenguas diferentes? Y bueno, una forma mitológica de decirlo, a través de una fábula, a través de un mito, que sucedió todo así, ¿verdad? Por una cuestión de ruptura, entonces hay una incomprensión, no nos conocemos más, no podemos hablar más, no podemos, mejor dicho, no es que no nos conocemos, no podemos hablar más, no podemos comunicarnos más. Este aspecto tenemos que subrayar y es muy importante porque el autor sagrado, desde el aspecto religioso, lo que nos quiere transmitir es la falta de comunicación, es el Babel. Y entonces cada uno habla su idioma, cada uno habla y dice lo que quiere. Entonces no le interesa la otra persona verdaderamente. Lo que me interesa a mí mismo, me interesa lo que yo digo y cómo yo lo digo. No me interesa entonces quién está a mi lado, ¿verdad? Y entonces, cuando hay esta confusión, cuando hay esta pelea, cuando cada uno busca lo suyo, claro, nos dispersamos, ya no nos podemos hablar, ya no nos podemos mirar las caras. Y entonces cada uno va por su cuenta, va y funda su propia ciudad, porque después es eso lo que te va a ir diciendo, ¿verdad? Es como decir que cada uno va fundando, yo quiero estar lejos porque no nos podemos encontrar, no nos podemos ver. Sin embargo, este versículo 1 nos habla de una realidad, de una misma lengua al inicio. También algunos autores sagrados, sobre todo cuando hablábamos en el capítulo 5 con respecto a las genealogías y las edades de las personas, cómo se les presentan con sus edades, nos querían hablar y nos querían decir principalmente que cuanto más cercanos a Dios estábamos, o sea, después de la creación, los hombres viven mayor cantidad de tiempo. Matusalén, 969 años, imagínense, es el hombre, según la Biblia, que más edad ha alcanzado, Matusalén. Pero detrás de todo esto, algunos quieren explicar y quieren decir, ¿verdad?, que esto es porque el calendario era calendario lunar y el calendario lunar corre más rápido, tiene menos días, menos meses, etcétera, etcétera. Entonces los años se acumulan más rápido y entonces significan menos años. Pero en realidad no significa ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? No es ni la edad verdadera que está poniendo ahí, ni se refiere tampoco, ¿verdad?, porque vivían de acuerdo a un calendario lunar, sino que aquí directamente el autor sagrado te está queriendo decir otra cosa con respecto a esto, las edades. Tenemos que entrar dentro de la cabalística numérica, bíblica, y esto es muy importante, ¿verdad?, para después poder entender, intuir lo que el autor sagrado te está queriendo transmitir. Aquí, por ejemplo, estábamos diciendo, si dice toda la tierra hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras, te está diciendo de que desde el inicio, Adán y Eva, el hombre que se relaciona uno con el otro, está cerca de Dios, vive más cercano a Dios. Y entonces la paz, la serenidad, la tranquilidad es mucho más real. Eso es lo que está queriendo decir. Es decir, la presencia de Dios trae o fructifica efectos positivos, efectos de serenidad, efectos de paz, y redunda en beneficio, ¿verdad?, en este sentido. Aquí te dice que se habla la misma lengua y también usan las mismas palabras. Muy interesante. Bueno, pero sigamos después nuestra redacción que encontramos aquí.
Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sennaar y se establecieron allí. Emigran desde Oriente. ¿Qué será que podrá decir emigrar desde Oriente? Irse desde el Oriente, salir del lugar de la sabiduría, salir y dejar lo que es la sabiduría. ¿Será que podrá decir esto? Porque recuerden que el Oriente, en cualquier diccionario bíblico, ustedes lean, procuren entender, el significado principalmente del Oriente significa el lugar donde se encuentra la sabiduría, se encuentra el sabio, se encuentra esa posibilidad y esa capacidad de reflexión, esa posibilidad y esa capacidad de un encuentro con el pensamiento, pero esa sabiduría que proviene de Dios principalmente. La sabiduría del Oriente se refiere a una lectura sobre la realidad, o de la realidad, pero mirado también desde una sabiduría de Dios. Es una reflexión del hombre, pero acompañado de esta sabiduría que viene de Dios. Encontramos en varios otros pasajes que se nos habla del Oriente, ¿verdad? Vamos a mirar un poco, solamente para poner como ejemplo, el libro de Job. En un momento te habla, ¿verdad? Había en el país de Uz un hombre llamado Job, de Uz. ¿Y esto dónde queda? Y en la parte oriental. Después dice también, era el hombre más rico entre todos los orientales. La sabiduría, la riqueza, no la riqueza solamente monetaria, atención, También aquí te habla un poco de Job, de un hombre bastante rico, incluso monetariamente. Pero no queremos entrar en esto, sino que lo que queremos decir aquí, o el autor sagrado nos quiere decir, es esa riqueza de la sabiduría. Y después encontramos en otros lugares, ¿verdad? Siempre se le presenta la sabiduría como el lugar de donde viene el sabio, el que reflexiona, el que lee su realidad, pero lee desde una formación integral, desde una formación de Dios. Utiliza, ¿verdad?, su cerebro, utiliza su materia gris, y así entonces lo entendemos. Ese es el hombre del Oriente, ese es el hombre que viene desde el Oriente. Entrando en el Nuevo Testamento, si queremos ver también, ustedes recuerdan, nosotros le llamamos los 3 reyes magos, decimos así, ¿verdad?, en nuestra tradición. Pero en realidad, ¿cómo le presenta la Biblia? La Biblia dice, unos sabios venidos del Oriente. Unos sabios venidos del Oriente. Bueno, esto es solamente para que nos vayamos ubicando y para que sepamos en qué contexto nos estamos encontrando cuando se nos da la narración de la Torre de Babel. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Sostiene el verde aún en verano, el roble joven agobiado por el calor desorbitante. Sostiene el padre aún en pobreza su oblación diaria de trabajo, dejando todo por los suyos. Sostienen madre, abuela y novia, poniendo garra y cercanía al hombre que vive entre reglas. Sostienen su arte los maestros y van venciendo cuerpo a cuerpo a la ignorancia y al desprecio. Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido contra viento y marea. Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar fe y aguante, dar a luz con paciencia. Sostener es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor. Sostener. Sostiene el alma de mi gente, reserva oscura de nobleza, la dignidad que aflora siempre. Sostiene quien cruza sus 20, más que sus sueños, esa santa y ardua lucha por los sueños. Sostiene la mujer, la vida propia y la vidita que un día empieza a germinarle. Sostiene el sabio la palabra y el afligido la esperanza y el valeroso su promesa. Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido contra viento y marea. Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar fe y aguante, dar a luz con paciencia. Sostener es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor. Sostener. Sostiene el santo el testimonio y versionando el evangelio se vuelve icono de Cristo. Sostiene Dios nuestro futuro, su eterno abrazo de la historia, su compasión por nuestro mundo. Mi fe que es mi oro y es mi plata, mi fe que construye mi casa, mi fe me explica y me... Seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en este capítulo 11 del libro del Génesis, la Torre de Babel. Y decíamos que en este capítulo 11:1 se refiere un poco a la cercanía del hombre con Dios. Cuanto más cercanos estamos a Dios, ciertamente que hay un relacionamiento también en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, desde un momento, desde un principio, ¿verdad?, más cercano y que responde más a esa finalidad y a ese objetivo por el cual fuimos creados. Eso es lo que te quiere transmitir un poco aquí el autor sagrado. Y ahora nos decían que cuando los hombres emigraron desde el oriente, ¿verdad?, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. El emigrar, el salir, el oriente, que significa la sabiduría, es salir un poco, ¿verdad?, de esta situación, es salir un poco de la sabiduría, es salir un poco de ese lugar, del oriente.
Se dijeron unos a otros, estamos en el versículo 3, vamos, fabriquemos ladrillos y vamos a coser al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Bueno, aquí entonces viene el aspecto, ¿verdad?, de la construcción. Lo importante es lo que ellos dicen y cómo se ponen de acuerdo. Vamos, fabriquemos ladrillos y vamos a coserlo al fuego. Estos elementos son muy importantes, ¿verdad? La ciudad construida, ¿verdad?, en ladrillo. La ciudad que ahora es puesta, ¿verdad?, que ciertamente era un material muy abundante en Mesopotamia. O sea, el aspecto histórico, el aspecto real, el aspecto que nosotros podemos observar, o sea, que no es una mentira, digamos, de esta manera, te está hablando de su propia realidad, como ellos construían las ciudades. Y entonces se refiere a la no piedra. Aquí hay un elemento que tenemos que considerar. Construyamos, porque te dice directamente, vamos, fabriquemos ladrillos y vamos a coserlo al fuego. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De construir, fabricar ladrillos. Las ciudades normalmente, o por lo menos como encontramos en esta región siempre del Oriente, casi siempre era la construcción con las piedras, ¿verdad? Porque hay tantas piedras, entonces es mucho más fácil. Pum, 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 las piedras, se van levantando los muros. Y en este sentido, ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Es querer sustituir entonces, la piedra, ¿con qué cosa? Quieren sustituir la piedra con el ladrillo. Pero vamos a otro aspecto mucho más importante. La piedra también significa, y principalmente para el israelita, para el judío, la piedra significa la piedra de la tabla de la ley. Es decir, Moisés recibe la piedra, Moisés recibe las tablas de la ley, y estas tablas están hechas de piedra. De cierta manera, ¿qué es lo que el autor sagrado está queriendo transmitir aquí al decir sustituir piedra con ladrillos? Que nosotros vamos a procurar hacerlo piedra. Nosotros lo vamos a coser, nosotros lo vamos a quemar, nosotros lo vamos a hacer como si fuese piedra. Pero onda ei upeahina, pean onda ei la ita. Va vea, pean con derecha puedo. Y entonces, si es la ley, si es la tabla de la ley, te viene pero directamente el sentido. ¿Cuál va a ser después el problema? ¿Cómo nosotros comenzamos a entrar dentro de este problema? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y algunas veces nosotros hasta nos jactamos, ¿verdad? Nos jactamos cuando hacemos el mal. Hay personas que engañan, pero así descaradamente, al pueblo, a la gente. Y encima después, de nuevo, Opucaye, alleva. Oñembojorug, bejavisare. Aquí también es un poco lo mismo, ¿verdad? Porque sustituir la piedra está queriendo decir sustituir la ley de Dios. Vamos a construir nuestras ciudades sin Dios. Vamos a construir nuestras ciudades sin la piedra. Vamos a construir nuestras ciudades simplemente ñandebo y yayapota, baila ñande yayapota, y nosotros vamos a hacer la piedra. Pero baila guan yayapota la ñandeleina, y nosotros vamos a hacer las leyes de acuerdo a nuestro acomodo, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Vean la dice entonces peñaten de bonaque. Entonces a ver la ña construimiento yaveru, a ver ladrillo yaveru, ita yaveru, cerámica yaveru, sino que aquí nos quiere decir directamente que el hombre está más empeñado y está más deseoso de construir su propia ciudad o nuestra relación como personas, no con la piedra que representa la ley de Moisés, la piedra que significa justamente los mandamientos de Dios, porque sabemos ahí los 10 mandamientos de Dios en la piedra, la ley. Cuando se habla de piedra se está hablando justamente del fundamento esencial, fundamental, sobre las leyes, ¿verdad?,
que el hombre pone en su corazón, en su mente, para construir en este relacionamiento con su hermano, ¿verdad?, sobre esta ciudad. Pero ñande va ya bota coanga, ñande ñambo uketa la ita, ñande ñambo uketa peñande yara ñe. Mira un poco, ñande usei peñande yara ñe. Entonces dejamos de lado. Entonces no nos queremos verdaderamente comprometer con lo escrito en la piedra, o mejor dicho, la piedra que representa sencillamente y directamente a las leyes, a las normas, a los mandamientos de Dios. El hombre se propone y quiere construir, dice, se dijeron unos a otros. Sino que hay casi como una premeditación, ¿verdad? Hacer un camino. Es como muchas veces nosotros en nuestros grupos, en nuestros movimientos, en los que deciden sobre las leyes, los que deciden sobre el futuro de un grupo humano, eso es, podamos decir, hasta casi premeditado, ¿verdad? Premeditado, en un sentido negativo, si queremos hablar, evidentemente. Porque aquí entonces estamos uniendo fuerzas negativas, estamos uniendo fuerzas que van contra los principios del hombre, contra los principios de la creación misma, pero nosotros nos ponemos de acuerdo. Se dijeron unos a otros. Ahí la vete intento calcular mierda. Te la vete dije iba después ante lo vete, entonces bueno, ya que intento pije y bueno, ya puedo ver. Sino que aquí hay hasta incluso podemos decir una reflexión, una maquinación juntos, y se toma esa decisión. La decisión dice, vamos. O sea, esto más todavía tiene el sentido de una maldad incluso en ciertas determinaciones y en ciertas decisiones, porque se está mirando el egoísmo, te está diciendo el autor sagrado. Cuando vos dale, fuerza, más o menos sería eso, ¿verdad? En una premeditación, entrar, se dicen unos a los otros, dialogan sobre sus propios intereses, sobre sus propios valores. Y después viene, ¿verdad?, la maquinación. ¿En qué consiste esta maquinación? Fabriquemos ladrillos y vamos a quemarlo al fuego. Fabriquemos ladrillos y vamos a quemarlo al fuego. El hecho de fabricar entonces ladrillos te dicen directamente un cambio directo de lo que era construir una ciudad con piedra, con la ley, con la presencia de Dios, y simplemente con algo que vos estás fabricando y lo estás haciendo pasar como si fuese un ladrillo, ¿verdad? Como si fuese una piedra, y es simplemente un ladrillo que vos lo haces como si fuese una piedra. Bueno, esto es importante que sigamos meditando y que tengamos elementos, ¿verdad? Porque ya decidí muchas veces con ambas y con A. Y después dice, y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla, el asfalto que les sirve de mesa. Bueno, entonces vamos a seguir meditando sobre la Torre de Babel. Ahora quedamos por aquí, nos despedimos en este día. Les dejo como siempre, les imparto también la bendición del Señor y procuremos, ¿verdad?, desde la palabra de Dios, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que su fuerza actúe sobre cada uno de nosotros, entendiendo su palabra, haciendo nuestra propia interpretación y aplicación a nuestra vida, porque eso ahora queda en manos de cada uno de ustedes. Recibamos la bendición y la gracia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.